Hola, bienvenidos a un nuevo video de Así lo solucioné. Hoy vamos a ver algunas formas de presentación de títulos y nombres de campos de Excel. Aquí encontramos también cómo hacer un salto de línea dentro de una misma celda o lo que podríamos llamar un punto y aparte. En esta tabla vamos a asumir que queremos colocar el título Cálculos del proceso. Hay diferentes opciones que utilizan los usuarios y las que queremos también mostrarles. En primer lugar, en varias líneas utilizar o colocar el título que requerimos colocar a la tabla. En segundo lugar, en un centrado con espacios en blanco. En tercer lugar, un centrado aproximado según el número de columnas. En cuarto lugar, combinar y centrar. Y en quinto y sexto lugar, ajuste el texto y hacer un salto de línea dentro de una celda. Estas dos últimas básicamente se utilizan normalmente en los campos o títulos de las columnas. Para ello, requerimos básicamente utilizar dos funciones del menú en la pestaña de inicio, que es ajustar el texto y combinar y centrar. Vamos a ver cómo se utilizan cada una lo más rápido posible. En primera instancia, en varias líneas. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente al ojo humano colocar los nombres del título en las diferentes líneas, aproximadamente la forma en la parte central de la misma tabla. En este caso vamos a colocar entonces cálculos del proceso. No está mal, pero vamos aquí a iluminarlas y vamos a centrar, que nos ayude un poco más a que visualmente aparentemente estén centradas. Puede servir en algunos casos, pero de pronto no es la mejor opción para colocar un título o una tabla. En segundo lugar, tenemos centrado con espacios en blanco. Tal vez puede llegarse a requerir en algún momento, pero no es la más aconsejable. ¿Y en qué consiste? Es básicamente ubicarse al principio de la primera columna que conforma la tabla y con espacios en blanco llenarlo y llegar hasta aproximadamente a la mitad y colocar el título. Cálculos del proceso. Como pueden ver, pues es un poco más difícil. Si queremos quitar espacios en blanco, algunas veces podemos equivocarnos y pensar que está en esta parte del título. Sin embargo, recordemos que fue escrito en la primera columna arriba de la primera fila que está sobre los títulos, y ingresando aquí en el campo de fórmulas o utilizando la tecla F2 podemos ingresar y aumentar o retirar espacios en blanco. Algo dispendioso y de pronto no es lo más práctico. En tercer lugar, tenemos un centrado aproximado según el número de columnas. Es básicamente contar qué cantidad de columnas tenemos en la tabla. En este caso las iluminamos y vemos que tenemos 10 columnas. Eso significa que la columna 5, en la quinta columna, sería aproximadamente la mitad, y allí colocar el título. Cálculos del proceso, que da una apariencia bastante centrada, pero no es lo más exacta. Vamos a colocarla, a copiarla, control C, y la vamos a pegar aquí arriba para que la podamos comparar con la siguiente opción, que es combinar y centrar. ¿Cuál es esa opción? Debemos colocar el título en la primera celda que se encuentra, que conforma la tabla, cálculos del proceso, y posteriormente iluminar en qué espacio de la tabla queremos que quede centrada. Si vamos a utilizar todas las columnas que tiene, entonces las iluminamos totalmente y nos dirigimos a la cinta de menús y escogemos combinar y centrar, y listo. Como pueden observar, aunque el que hicimos al cálculo por la cantidad de columnas estuvo muy cercano, pero pues no es el centrado. Ahora, si por alguna causa requerimos mover o ampliar o disminuir alguna celda en su tamaño, pues aún más impreciso va a ser el que calculamos por la cantidad de columnas, mientras que el que está por combinar y centrar siempre va a estar centrado sin importar el tamaño de las columnas. Listo. Ahora vamos a ver ajustar el texto, que como les comentaba, el quinto y sexto ítem básicamente, vamos a borrar más bien el de arriba, se utiliza mucho para la parte de los títulos de los campos de una columna.
Como pueden observar, en este caso tenemos algunos títulos que se salen o son más grandes que el tamaño de la columna. Por ejemplo, este dice Entro de Cost, y así con los otros. Valor pues, no se sabe qué realmente es. Entonces, para ello, ¿cómo se soluciona? Se puede seleccionar la fila o se puede seleccionar los campos que queremos ajustar y utilizar en el menú nuevamente la opción de ajustar texto. ¿Esto qué nos va a hacer? Que el título de cada campo se ajuste al tamaño que actualmente tiene cada columna. Entonces, como pueden observar, ahora dice claramente centro de costos en 2 líneas. Sin embargo, esas 2 líneas son visualmente correctas, pero a la hora real no hay 2 líneas, es una sola, sino que está ajustada para que se pueda observar al tamaño real. Si disminuimos la columna F, él nos va a ir ajustando. ¿Qué diferencia hay con la última opción? Y es que si aumentamos el tamaño de la fila, el título de esa columna va a quedar en su tamaño real y se va a ver claramente, pero si quisiéramos mantener las 2 filas no lo podemos hacer, porque en este caso Excel es el que está haciendo la justificación dentro del tamaño. Para ello, entonces, ¿cuál es ese último truco que tenemos para hacerlo? Y es el siguiente. Es básicamente, podemos ingresar con doble clic dentro de la celda, podemos ingresar también con F2 y hacerle en el punto que requerimos. En este caso queremos que centro de quede en una fila y costos en la siguiente. Entonces, en este punto permítanme, vamos a retirar un momento este bloqueo de líneas para que podamos observarlo desde el teclado que me muestra en la pantalla. Vamos a primero abrir el teclado. Ahora sí me voy a ingresar aquí a la celda centro de. Abrimos el teclado y con la opción Alt Enter, él hace un salto de línea. Podemos quitar ese espacio en blanco y ahora, sin importar el tamaño que tenga la columna, las 2 filas se van a mantener. No solamente 2, pueden ser 3 o las que se requieran, una por cada una. Volvamos a ingresar. Yo aquí en el teclado ya del PC lo voy a hacer aquí en esta parte, entonces puedo utilizar Alt Enter, quito el espacio y ahora ya tengo 3 filas dentro de la misma celda. Podemos observar que la fila sigue siendo la fila número 13, pero tenemos 3 filas y sin importar el tamaño va a mantener esas 3 filas. Y esas es básicamente las diferentes opciones que podemos tener para mejorar nuestra presentación en los momentos en los cuales requeramos mostrar el trabajo que arduamente seguramente todos tenemos que hacer para analizar y poder presentar los informes, y que mejor que utilicemos unos buenos títulos y unas buenas explicaciones con una buena visual de lo que son las tablas en Excel. Esto es el tema del día de hoy, así lo solucioné. Hasta la próxima.